pedacito del pasaje que quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 4 y 5 dice: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom, pero el pueblo se impacientó con la larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Y bueno, yo leía todo esto y me chocaba en la mente, pensar que el pueblo de Israel fue tan cerrado y tan duro. Si ustedes leen un poquitín, un capítulo antes, ellos venían de ganar una guerra inganable. Ustedes leen un poquitico antes, un capítulo antes de este que les estoy hablando, y Dios hizo una grande victoria con este pueblo. Estaban a punto de ser exterminados y Dios les dio la victoria en la guerra. Ahí sí hubo algarabía y felicidad y gozo. Y luego tú pasas al siguiente capítulo y dice que ellos emprendieron después de esa victoria hermosa que Dios les dio una jornada. O sea, siguieron caminando hacia la tierra prometida. Pero se hizo larga la jornada. Caminaron. Recuerden que ellos estaban de Egipto a la tierra prometida, había 12 días de camino. Pero por su manera de pensar, por su forma de vivir la vida, se demoraron 40 años en el desierto. Bueno, caminaron, se les hizo larga la jornada y rápidamente al pueblo de Israel se le olvidaba lo que Dios había hecho. Y yo pensaba, mientras yo leía este pasaje, me agarraba la cabeza y yo decía, no puede ser. Pero nosotros hoy, aunque criticamos a esta gente que es tan cerrada, somos igualitos. Se nos olvida tan rápido lo que Dios hace. Así, o sea, vemos hoy un re milagro y mañana ya se nos olvidó lo que Dios hizo y arrancamos otra vez con la queja. Realmente el problema del pueblo de Israel no hubo un pecado así como los de hoy en día. Tú no ves en esta travesía de 40 años, no ves un pecado así como los que vemos hoy, que de verdad como que uno dice estamos en el horno, en el mundo en el que vivimos. No, ellos tenían un pecado recurrente y persistente, y era la queja. A mí me impactó muchísimo porque es difícil que uno no pueda entender cómo es posible que salen de una victoria y que Dios hizo tantas cosas en ese desierto y ellos fueran tan desagradecidos en su vida. Y yo les cuento todo esto porque yo me cuestioné, mientras yo estaba leyendo este pasaje, yo decía, ¿cómo puede ser que esta gente luego comience a hablar de la manera que hablaban de Dios? ¿Viste? Dice, estamos hartos. Y hay otra versión que dice, detestamos esta comida que tú nos das. ¿Saben que cuando ellos salieron de Egipto, ellos duraron varios días caminando en el desierto, después del Mar Rojo y después de las plagas y todo lo que Dios hizo, y ellos no tenían que comer, literal. En un desierto, ¿qué comes? No hay shopping, no hay kioscos, no hay chinos, no hay nada en el desierto. Entonces, lo que Dios hizo fue enviarles un milagro diario, un maná. Dice la palabra, era un pan dulce como las hojuelas con miel. Y en ese momento fue lo más, wow, la comida que nos mandó el Señor. O sea, en ese momento fue el wow de Dios. Y a nosotros se nos olvida ese wow de Dios. O sea, Dios puede darnos todos los días agua para beber,
comida para comer, lugar donde dormir, y a nosotros ya eso para nosotros es normal. Ya no tenemos ese wow de Dios. Se nos olvida que tenemos un Dios poderoso que hace cosas extraordinarias en nuestra vida. Bueno, ellos llegaron al punto de decir que odiamos, estamos fastidiados de este pan. Y hace unos años atrás habían dicho, wow, ¿viste? Pero luego eso le sacó, incomodó, sacó de las casillas al Señor. Entonces el Señor mandó una disciplina. Cuando un hijo se porta mal, ¿tú qué haces? Hoy en día no. Hoy en día ya los niños hacen lo que quieren. Ya no hay tanta disciplina, por eso tenemos tanto delincuente en la calle. Pero Dios les manda una disciplina. Entonces, ¿qué sucede con toda esa murmuración? Con todo lo que ellos hacen, se cunden el campamento de serpientes. Y a mí me parece eso, yo no sé, las serpientes me dan un poquito de cosa. Puede ser que la serpiente no sea venenosa, pero es una cosa amedrentante, es una cosa intimidante. Hace unos años atrás me fui con mi sobrina Mónica y con mi hermana y nos fuimos a un zoológico y nos prestaron una serpiente. Pero es impresionante agarrar una cosa de esas, es fuerte el coso ese. Imagínate tu campamento, tu casa no llena de ratas, no llena de ratas, no llena de cucarachas, acá es común eso, llena de serpientes. Y no cualquier serpiente, serpientes venenosas. Dice que mucho pueblo murió por la picadura de serpientes. No eran serpientes lindas. De pronto la pinta era linda, pero la picadura era fuerte. Y yo pensaba, a veces Dios necesita disciplinar nuestras vidas. A veces Dios necesita hacer cosas en nosotros para que nosotros podamos comprender, entender que el camino por el que vamos no está bien. En esa época, cuando el pueblo se dio cuenta, porque a veces nos damos cuenta que la estamos metiendo hasta el fondo, no la estamos mandando, estamos haciendo cosas incorrectas, puede ser que no sea el pecado enorme, pero si hay cosas que estamos haciendo mal, entonces como que recapacitamos y ahí sí vamos a Dios. Y ellos, después de que se dieron cuenta que las serpientes eran consecuencia de su queja, consecuencia de su desagradecimiento, consecuencia de su lengua, entonces ahí pidieron perdón. Ay, sí, Moisés, ven y ora por nosotros. Y entonces Moisés ora por él. Y en esa época, recuerde que no había medicina. La medicina se conoce 4000 años antes de Cristo. Esto fue no sé cuánto hace más de Cristo, pero no había medicina en esa época. Entonces Dios usaba otros recursos. ¿Qué sucedió? Dios les dijo, los que los están picando son serpientes. Le dice a Moisés, haga una serpiente de bronce, escúlpala grande y póngala en un lugar alto donde la gente pueda ir y ver la serpiente. Y si fuere picado por un bicho de esos, va a quedar sano, no se va a morir. O sea, como no había serpiente, un montón de gente murió antes. Pero rápidamente Moisés hace la serpiente, la pone en su lugar y todo aquel que era picado por una serpiente se tenía que levantar de su lugar e ir hasta donde estuviera la serpiente para poderla ver. Fue el recurso que Dios usó en ese momento. Y yo pensaba, para esta época, ¿cuáles son las serpientes que tenemos dentro de nuestro hogar? ¿Cuáles son las serpientes que están dentro de la iglesia? ¿Cuáles son las serpientes que nos están picando a nosotros como individuos, como parejas? ¿Cuáles son las serpientes? Deberíamos hacer un listado de las serpientes que hoy en día nos están acabando, que nos están picando y que nos están llevando a una muerte. Puede ser física, espiritual, financiera, en cualquier área de nuestra vida. ¿Cuáles son esas serpientes?
Bueno, hagamos un listado como tarea, hagamos un listado en este tiempo y digámosle al Señor, Señor, yo voy a morir a estas serpientes, no voy a permitir que estas serpientes me sigan picando. Esto es como en la universidad, tú tienes que estar evaluándote todo el tiempo y diciendo, Señor, ¿cómo puedo avanzar en mi vida cristiana? Yo saqué 3 serpientes, porque hay un montón, podríamos hacer un seminario de 1 año de serpientes que nos pican. Pero yo hoy traigo 3 solamente. Vamos a estudiarlas un poquito y vamos a ver cómo podemos sacar adelante estas picaduras de serpiente. Por ejemplo, la primera, yo buscaba, al título de la charla, le puse antídotos. Porque la idea de nosotros estar acá no es ver las serpientes que nos pican, sino los antídotos que hay para poder sacar adelante la picadura de la serpiente. Amén. ¿Cuánto les gustaría conocer el antídoto para tu picadura? Amén. Bueno, entonces dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Dice, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es? ¿Quién es el amén? ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? ¿Quién es el principio de la creación de Dios? Cristo. He aquí el amén, el testigo verdadero, el principio de la creación. Dice esto. Escúchame, no estaba hablando un profeta, estaba hablando Jesús de Nazaret. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le pasa a uno un frío por todo el cuerpo, ¿no le parece? Es aterrador el pasaje y no está hablando cualquier profetica por ahí que estaba como desocupado. El Dios del cielo y de la tierra nos habla en forma directa, nos mira a los ojos y dice, ojalá fueras frío o caliente. Bueno, la primera serpiente que hay en nuestro entorno, en nuestro hogar, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos movemos, es la liviandad. Esa gente que, Dios mío, la liviandad es un adjetivo calificativo, pero muy negativo. No es que él es lindo, es un poquito liviano, pero es lindo. No, el adjetivo calificativo de liviano es una cosa mal, horrible. Es un adjetivo calificativo negativo. Y yo te digo, en ninguna parte del mundo contratan gente liviana. O eres buena o eres mala. ¿Me sirves o no me sirves? Tú entras a la facultad y tú eres o bueno o malo. Pero los mediocres, los profesores los tienen a metros, ¿o no? Tú entras a un trabajo y en el trabajo tienes que dar tu 110%, porque hay un chorro de gente esperando en la fila para tu trabajo. O sea, te toca salir de la comodidad, salir de la liviandad y convertirte en la persona que el trabajo requiere. ¿Es así o no? Es así. En ninguna parte, ni siquiera como amigo, tú sirves si eres liviano. Porque la liviandad es una cosa fea. Una persona, lo saqué del diccionario, dice que acepta, dice que tiene poco peso. Dice que es la liviandad, que tiene poco peso, que cambia de parecer y de pensamientos con facilidad. Una persona influenciable e inconstante.
una persona voluble, frívola, ligera y superficial. Y yo pensaba, una persona que hoy es y mañana no lo es. Que hoy te dice, te amo con todo mi corazón y mañana dice, no, me enamoré de otro. Y así son con Cristo. Una persona liviana es una persona que no tiene peso espiritual en sus palabras. Y eso es una enfermedad de hoy en día. La gente ya no tiene palabra. En la antigüedad, ¿sabes que se hacía un negocio y tú sí era sí y tú no era no? En la antigüedad. Cuando mi abuelo estaba vivo, no había contratos de trabajo. Era un contrato verbal que se cumplía. Una venta de una casa se hacía dado de mano. Y se estrechaban las manos y se hacía el negocio y se cumplía con el negocio. Hoy la palabra no vale nada. Tú hoy dices sí y mañana dices no. Pero ¿sabes que esto es una picadura de una serpiente? Aquí les puse la serpiente linda que pica. Es linda la hijo de madre, ¿no? Es linda, no es fea. Pero el veneno que tiene es un veneno mortal. La persona que es liviana es una persona que con la cual no se puede contar con ella. Y desafortunadamente yo te pregunto, si el mundo no cuenta con una persona liviana, ¿cómo creerías que Dios puede contar con una persona liviana? Por eso este pasaje en Apocalipsis, que también nos da un poquito de escozor, dice, porque yo necesito, dice Jesús, yo necesito que tú seas caliente. O que te determines, si no quieres nada conmigo, no quieres nada conmigo. Ok, respeto eso. Pero si vas a estar aquí, necesito que hiervas. Necesito que el fuego te alcance. Necesito que ardas. Necesito que estés frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Bueno, muchas veces leemos ese pasaje y lo pasamos rápido por encima. Hoy no lo vamos a pasar por encima. Hoy vamos a escuchar lo que Dios tiene que decir de los tibios. Porque mi interés hoy es que ni uno de ustedes salga tibio de este lugar. Que tengan el temor de Dios, que entiendan que para Jesús es importante que tú y yo ardamos en Él. Cuando tú ardes en fuego, la gente se acerca a ti porque quiere ese fuego. Una persona que está apasionada en su trabajo es una persona que asciende rápidamente porque el fuego hace que ascienda. El fuego va para arriba. El fuego no se mete por debajo. El fuego sube. ¿Cuál es el antídoto de esta picadura inmunda? El antídoto es la pasión. Y me encontré un GIF lindo, pero no sé si aparece acá como GIF, porque cuando tú lo encuentras en internet, la llama de este corazón se está moviendo. Es bien lindo el GIF. Pero cuando lo saqué de ahí ya no salió así. Y que a la pastora le falta tecnología para que sí, un poquito la pasión, que nuestro corazón arda. Y encontré un pasaje hermoso en Mateo capítulo 24, que es un pasaje fuerte, es un pasaje duro. Pero cuando tú lees todo Mateo 24, también te pasa escalofrío por todo el cuerpo. Pero en este pasaje dice en el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay tanta maldad, hay tanto despropósito, hay tanta corrupción, hay tanta porquería que hay mucha gente que duda de Dios
por esto que está pasando. Pero yo te digo, no podemos dudar de Dios, porque necesitamos conocer la verdad para saber que hay una mentira. No necesitamos conocer la mentira. Necesitamos entender la verdad para comprender que hay una mentira. Necesitamos conocer que hay el calor para entender que hay frío. Así que la maldad está tan agresiva hoy en día, o sea, entendemos que hay un Dios bueno, poderoso y contrario a todo lo que hay. Todo lo que hay es fruto de nuestra decisión. Toda la gente que está metida en toda la corrupción es fruto de su decisión. No es que Dios sea malo y permite que haya cosas. Nos dio libre albedrío y disfrutamos de ese libre albedrío. Y cada uno hace lo que quiere. Tú y yo estamos hoy aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Mateo no termina con eso en la frase. Mateo dice, por la maldad del mundo, lo que estamos viviendo, el amor de muchos se enfriará. Ok, eso es así. Yo veo hoy familias que se destrozan, que se desgajan, porque el amor de uno de los dos se acabó, se enfrió, o sí, se enfrió. Ya no aman a los hijos como se amaban los hijos antes. Viste que una mujer aguantaba y aguantaba y aguantaba y aguantaba por sus hijos. Ya hoy los hijos ya están grandes, ya que miren a ver qué hacen. Se les acaba el amor a las mamás. Se les acaba el amor a los esposos por las esposas, a las esposas por los esposos. Abandonan sus hogares y buscan otra cosa que hacer, porque el amor de muchos se enfriará, dice la palabra. No dice que el amor por Cristo, el amor en general se acabó. Por eso hay tanta gente mediocre en esta vida, porque se acaba la pasión. Pero termina el pasaje acá diciendo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mas el que perseverare hasta el final. Apasionate por Dios, persevera en Dios, llénate de Dios, haz que tu corazón arda. Porque la perseverancia no es algo que Dios me trae, es algo que yo busco. Tú tienes libre albedrío, apasionate por Dios, apasionate. Busca la palabra, llénate de la palabra. La pasión es algo que llega a uno cuando uno lo busca. Mira, sin pasión nosotros no llegamos a ningún lado. En este tiempo estamos orando, mi equipo y yo estamos orando por el encuentro que viene próximamente. Es un encuentro que va a ser sin precedentes. Las mujeres tenemos una meta de 300 mujeres, los hombres tienen una meta de 250 hombres. Y estamos orando, apasionados por Dios, entendiendo que esas 300 almas, mujeres que van a venir, van a conocer de Cristo. ¿Sabes por qué las queremos traer? Porque necesitamos sacarlas del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a esa realidad. Necesitamos traer 250 hombres necesitados de Dios, que estén pasando por un tiempo difícil en su vida. Necesitamos mostrarles la verdad, necesitamos mostrarles el camino, necesitamos mostrarles la vida. Se están consumiendo en su mentira. Tenemos que llevarlos a que conozcan la verdad. Cada uno de ustedes debería ponerse una meta, apasionarse por Dios, es traer almas a sus pies, que arda nuestro corazón a sus pies. Cada persona que tú conozcas, invítala a un encuentro. ¿Cómo yo le muestro a Dios mi pasión? Bueno, oro, quebranto al enemigo en mi vida, busco la santidad y le predico a otros. Pastora, yo no soy predicador. No tienes que ser predicador. Tienes que contar tu historia, contar tu testimonio, lo que Jesús está haciendo contigo. No te calles. Cuéntale al de la esquina, al frente, cuéntale a tu jefe, cuéntale a la gente lo que Dios está haciendo por ti.
pero tienes que estar apasionado, porque si tú vas tibio, eso no convence a nadie. Por eso la gente, cuando conoce a una persona apasionada del mundo, se adhiere a sus pasiones. Y hay un montón de gente, tiktokeros, que tú miras y los siguen 250,000 personas, 350,000, 1,000,000 de vistas en un TikTok que no vale la pena, porque la gente se adhiere a eso. Es gente apasionada que vive para hacer TikTok. Yo hoy te digo, apasionate por algo que valga la pena. Apasionate por un Dios que está vivo y que puede hacer que tu corazón arda. Esa es la manera de contrarrestar, el antídoto que tenemos para la liviandad. No hay otro camino. Si tú no buscas el arder por Dios, el arder por Cristo, que tu corazón arda por Él, tú no vas a llegar a ningún lado. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, yo quiero perseverar hasta que arda mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Viene la segunda serpiente. La segunda serpiente es la incredulidad. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 16. Es un poquitín largo, pero vale la pena. Lo voy a leer lento y conciso. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes él juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Impresionante lo que hace la incredulidad. Y la incredulidad, no cualquier incredulidad. Mira, esta gente conoció al Dios vivo de frente. Ya les he hablado un montón de veces de qué fue lo que pasó en el desierto. Jesús estuvo caminando con ellos todo el tiempo en el desierto. Dios les puso una nube delante para que el sol del día no los achicharrara en el desierto. El desierto es inclemente, duro. Una persona no puede vivir en el desierto, por eso se llama desierto, porque no hay nadie ahí. Y ellos caminaron, salieron de Egipto, 12 días de camino al desierto para llegar a Jerusalén, a llegar a la tierra prometida. Eran 12 días de camino, no había mucho que hacer. Ellos salían de un lugar de esclavitud y llegaban a un lugar de libertad. No tenían que demorarse tantos años. Pero ¿qué sucedió en el desierto? Dios hizo milagros tras milagros, tras milagros, tras milagros. Les puso una columna de fuego y esa columna los protegía a ellos del frío en la noche, porque el desierto es así, es fuerte por la mañana y fuerte por la noche. En la columna de fuego los protegía del frío y de los animales. Así que iban protegidos todo el tiempo que iban en el desierto. Cuando tenían sed, golpeaban una roca y salía de esa roca, de esa montaña salía agua. Ellos se acercaban y tomaban con su manito el agua y se saciaba su sed. No había oasis, no era un lugar donde había mucha agua, no. Era una piedra donde se golpeaba la piedra y salía agua de esa roca. Eran milagros. No tuvieron que comer, Dios preparó en el horno unas hojuelas espectaculares que parecían el sabor de la harina, de las hojuelas de harina con miel. Y todos los días ellos se levantaban en la mañana, salían de su tienda y había en todo el suelo había rocío de hojuelas para que ellos comieran. 40 años comiendo maná.
el milagro de Dios para ellos. Pan que nadie conoció. O sea, eran milagros, milagros. Y cuando ellos se quejaron y dijeron, ay no, ya estamos cansados de este maná, que es horrible, ya me sabe a cacho, ya no quiero saber más de esto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo codornices. Dice que un viento trajo codornices del norte, del sur, del oriente y del occidente y taparon ese lugar de codornices. Así que comieron codornices un día, 2 días, 3 días, y dicen que comieron tantas codornices hasta que la codorniz tocaba por su nariz. Comieron codornices porque Dios les trajo una provisión de carne, no querían más maná. Y fíjate lo que dice acá, venían enemigos y Dios hacía cosas impresionantes con esos enemigos y les daba la victoria. Ellos salían adelante y dice la Biblia que si tú la lees con atención, que durante esos 40 años la ropa de ellos no se envejeció, los zapatos no se les acabaron. Ellos caminaron por el desierto con el cuidado de un Dios poderoso y aún así había momentos donde decían, no creemos. O sea, qué cosa tan dura. Y acá en este pasaje de Hebreos nos habla acerca de precisamente de la incredulidad de ellos. Dios estuvo enojado con ellos y durante 40 años Dios esperó que toda esa generación desagradecida, quejumbrosa y incrédula muriera en el desierto y levantó una nueva generación que entrara a la tierra prometida. O sea, yo decía, no puede ser. La incredulidad es la falta de fe en Dios. Pero ellos tenían a un Dios que se hacía notar en su vida. Y tú y yo no podemos ser como el pueblo de Israel en esa época. Tú y yo tenemos que aferrarnos a lo que tenemos. En esa época no había Biblia. Y hoy tenemos la Biblia, que es la historia del pueblo de Israel. La Biblia realmente es un libro histórico que cuenta cómo Dios sacó adelante un pueblo maravilloso que se quejó hasta el último día. Y sabes que producto de esa queja y de ese desagradecimiento y de esa incredulidad, estamos tú y yo acá. Porque como ellos no creyeron en Dios, Dios abrió la puerta para otro pueblo y tú y yo somos ese pueblo que hoy en día somos injertados en Él y que hoy en día tenemos derecho a la salvación. Nos hizo hijos porque sus hijos no lo quisieron. Y estamos tú y yo acá hoy. Por eso nos tenemos que aferrar a Él, amarlo a Él y no permitir que la incredulidad toque nuestra vida, porque créeme que la incredulidad es una picadura de serpiente. Bueno, tú dices, bueno, ¿y cómo hago yo para contrarrestar la incredulidad? ¿Vieron el bichito que pica la incredulidad? ¿Me la pasas? Esa, mira, uy, qué impresión. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Dice Hebreos 11. Es la convicción de lo que no se ve. Certeza y convicción. Tú no lo ves, pero están. Esa es la fe. Y la fe tiene una característica increíble. La fe es un proceso en nuestra vida. Y bueno, yo les traje un ejemplo de cómo hace la fe para crecer en nuestra vida. Comienza con una semilla. La fe, dice la Biblia, que es como una semilla, como un grano, que cuando está en tu mano es re chiquito. Se puede perder si no haces algo con la fe. Dios a todos nos da una medida de fe. A veces es chiquitita la medida de fe, pero no es lo grande de la medida, sino lo que tú haces con esa fe. Entonces, ¿qué hago con mi semilla? Mi semilla la siembro en un terreno fértil, que es mi corazón.
y esa semilla comienza a dar fruto. Al principio es una cosa pequeña y tú ves cosas que Dios hace en tu vida tan increíbles que tú dices, por Dios, Dios está conmigo. Tú te levantas en la mañana y oras y le pides a Dios un trabajo y llega el trabajo. Y tú no puedes decir, no, es que yo soy muy pilo. Tú dices, fue Dios, yo hablé con Él y me respondió. Es algo así, porque Dios no está sentado en su trono mirando a ver cómo sufres. Él está ahí para ti. Y luego tú haces que esa fe crezca un poquito más y se vuelve una hortaliza del tamaño de una lechuga. Pero va creciendo. Es un proceso. En la medida que tú vas creyendo más, Dios va haciendo más cosas en ti. En la medida que lo conoces más a Él, Él va ahondando en tu corazón y va mostrándote más cosas. Y luego esa hortaliza crece como un arbusto, ya no es así de grande, ahora es así de grande. Y tú vas viendo cómo la fe va creciendo en tu corazón y va avanzando, pero tú no puedes parar, tu fe tiene que seguir dando pasos y pasos y pasos. Si tú te estancas, tu fe se estanca. Si tú menguas, tu fe mengua. La vida cristiana no está hecha para gente que se estanca. Se los enseñaba hace unos días atrás. Así que, ¿hasta dónde crece mi fe? ¿Hasta dónde quieres que crezca? La fe puede llegarse a convertir en un árbol frondoso donde las aves vienen y comen y hacen sus nidos ahí. Y las vacas se meten ahí para que el sol no les dé. Es tan frondosa el árbol de la fe que tú puedes ver milagros incalculables, cosas extraordinarias. Y yo les pongo un caso específico porque la verdad es lo que tengo para mostrarles a ustedes. Cuando nosotros nos vinimos a este lugar era una cosa que no existía. No sé si tienen el video de cómo era esta cosa o no se me ocurrió traer el video. Lo tengo en mi celular. Se los va a pasar en algún momento. Pero cuando nosotros llegamos acá, teníamos $250,000 en papelitos. La gente que estaba en la iglesia escribió en un papelito, yo quiero ayudar con tanto. Y cada uno dio una porción, lo que Dios puso en su corazón. Y el día que nosotros determinamos venirnos para acá, teníamos $250,000 en papelitos. Y fue un paso de fe. Cuando tomamos la decisión de pasarnos acá y firmar las escrituras, el contrato de venirnos para acá, ya estoy hablando como grande, ¿viste? Las escrituras. Cuando nosotros firmamos el contrato, aquí no había nada. Y muchos de ustedes fueron testigos. En 52 días levantamos este lugar. En 52 días. Fue Dios el que levantó este lugar. Fue Dios el que movió el corazón de la gente. Fue Dios el que le dio la suficiente sabiduría a Darío y a todo el equipo para levantar este lugar. Y Dios lo hizo porque Dios se mueve a favor nuestro. No fuimos nosotros no hicimos nada. Nosotros pedimos una colaboración y la colaboración llegó. Pero así como Dios hizo este lugar, que a mí me parece hermoso, Dios hace cosas contigo también. Y Dios puede hacer que tu fe crezca si tú haces con la fe lo que tienes que hacer. La tercera picadura de serpiente es la amargura. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, esfuércense por vivir en paz todos con todos y procuren llevar una vida santa. Dice, porque los que no son santos no verán al Señor. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado, dice el Señor, de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura
la cual los trastorne a ustedes y envenene a otros. Ahí está la foto de la serpiente de la amargura. Cuando la amargura toca la vida de una persona, la vida de esa persona se trastorna. Porque la amargura trae otros bichos. La amargura trae otras cosas consigo. La amargura no es solamente una persona que está llorando todo el día. La Biblia nos enseña que es una raíz venenosa que puede contagiar a otras personas. Y a veces nosotros decimos que una persona amargada es una persona que es pobrecita, está amargada. No, 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 no. Es una picadura de una serpiente. Y tenemos que salir de esa situación. Pero ¿qué dice el diccionario? Es una actitud negativa que trae tristeza, aflicción, amargor, pena, pesar, disgusto, pesadumbre, sinsabor, desconsuelo, tribulación y dolor. O sea, literalmente una persona que está amargada está en el horno. No hay nada en esa persona que pueda ver que haya bueno en su vida. Por eso la amargura no la podemos alivianar, no podemos decir, ay sí, pobrecito, el amargado. No, el amargado tiene que salir de su amargura para poder salir y salir adelante. Pero hay dos fuentes de la amargura. Una, las heridas de nuestro corazón. Lo que vivimos en nuestro pasado o nuestro pasado inmediato. Lo que nos han hecho las personas que han dañado nuestro corazón y nos han llenado de amargura porque hemos albergado en nuestra vida cosas incorrectas. Un caso clásico, Esaú. Esaú fue un hombre que recibió una, digámoslo así, una puñalada de su hermano. Su hermano se quedó con su primogenitura, pero acuérdense que él fue el que vendió su primogenitura. Y cuando vino a reclamar lo que ya había vendido, porque no le pertenecía, entonces ya no estaba. Y él se llenó de amargura en su corazón. Juró que se vengaría de su hermano y lo estaba buscando para matarlo. Eso hace la amargura en una persona que no deja que Dios la sane. ¿Cuál es el antídoto para la amargura de las heridas de nuestro corazón? El perdón. Ella no se merece que yo la perdone. No, 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 no. No es porque se merezca. Es porque tú tienes derecho a tu paz. ¿Quieres tener paz? Tienes que ser libre de la amargura. No es porque el otro merezca o no. El otro no merece nada. Pero tú sí mereces tener paz. Tener libertad. Y lo habló mi esposo hace el domingo pasado, que creo que no tenemos que ahondar tanto. La segunda fuente de la amargura es nuestras decisiones, porque hacemos cosas mal y todo nos sale mal. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida? Nos volvemos amargados. Noemí fue una persona clásica que nos enseñó este tipo de cosas. Ella en un tiempo de hambre, de necesidad, fíjate que uno cuando tiene hambre tiene una necesidad, cuando está necesitando algo con urgencia, toma decisiones. Y a veces decisiones en la carne, no decisiones buenas, sino decisiones equivocadas. Y a veces nos amargamos porque todas esas decisiones nos salen mal. Noemí tenía hambre, dice que había mucha hambre en la tierra, porque ellos cada tanto se metían en un problema con Dios, Dios los abandonaba y entraban y los atacaban y comenzaban a aguantar hambre. Entonces ella se fue para Moab. Tarea, saquen sus celulares. Van a estudiar un pasaje bíblico esta semana, porque necesito que lo estudien para saber quién era Moab. Porque a esta mujer le fue tan mal en Moab. Amós capítulo 2, ustedes van a leer todo el capítulo 2 del libro de Amós. Un profeta menor
que tiene poquitos capítulos, así que hay que buscarlo bien. Está como de la mitad de la Biblia para el Nuevo Testamento. Dios les había dicho: no se junten con gente de Moab, es gente mala, pero ellos se fueron porque había hambre y se fueron a Moab. Ella llegó con su esposo, sus 2 hijos en Moab. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, mujeres paganas. O sea, hicieron todo mal. ¿Y cómo esperaban que les salieran las cosas? Mal. Bueno, después de unos años, Noemí pierde a su esposo y sus 2 hijos se mueren también. Las 2 esposas de ellos, que eran moabitas, una se queda en Moab y Ruth se devuelve con su suegra Noemí para la tierra de donde nunca debió haber salido, por hambre. ¿Estoy siendo clara? Cuando ella llega a Moab, entonces a Israel, entonces habla esto, dice: anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, o sea, amargura. Dice: porque es grande la amargura que ha puesto el Todopoderoso en mí. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella en ninguna parte de esta parte de la Biblia dice: yo me equivoqué, yo la embarré, me fui desobediente, hice lo que no tenía que hacer y por esto estoy viviendo esto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nosotros somos iguales. Nos las mandamos, hacemos cualquier cosa y luego decimos: es que el Señor sí, no me responde. Pues no tiene obligación de responder a una persona desobediente que hace lo que se le da la gana. Tiene que vivir sus consecuencias. Una persona que come y come y come y come sin control, come mucha grasa, come muchas harinas, come mucho dulce y luego se enferma. ¿Qué esperabas, nene? Y luego dice el Señor: no me sana. No. Es que Dios no tiene la obligación de sanar a gente que no obedece. Todos desequilibrados. No dormimos bien, no hacemos ejercicio y comemos lo que nos da la gana. Bien ahí. Cuando salgan todos los exámenes, todo por las nubes, ahí es donde decimos: Señor, por favor, sánanos, por favor, sánanos. Bueno, Dios no puede sanar una enfermedad que tú alimentas. O sea, dejemos de alimentar las enfermedades. Una persona que se mete en una deuda sin con qué pagarla y luego su vida se amarga porque no tiene con qué comer. ¿No es claro esto? Es extremadamente claro. Pero ¿sabes qué hizo Moisés? Moisés fue obediente. Dios le dijo: hazte una serpiente. Ahora ponme la última serpiente. La última serpiente que hubo, la siguiente serpiente, la cruz. Esta fue la serpiente que Moisés hizo. Una serpiente de bronce. Y toda la gente que veía esta serpiente tenía que correr. Si era picado por un animal, salía corriendo, veía la serpiente y era sana. Bueno, hoy nuestra serpiente es la cruz de Jesús. Ya no tenemos que ir a una serpiente. Esta gente en el campamento, si estaba muy lejos de la serpiente y era picado, tenía que moverse. No se podían quedar ahí: ay, me duele, hasta 3 días después. Ya 3 días después no servía. Bueno, era picado ya, se levantaba e iba y miraba a la serpiente que había hecho Moisés. Estuviera donde estuviera, durara lo que durara, estuviera mal o no estuviera mal, tuviera fiebre o no tuviera fiebre, él se levantaba y corría hacia la serpiente y veía. Hoy la tenemos más fácil.
Hoy tú te levantas y te arrodillas en tu cama. Cierras tus ojos físicos, abres tus ojos espirituales y ahí está la cruz de Jesús, inmutable, hoy, mañana y siempre para ti. Vamos a esa cruz que es hoy en día lo que necesitamos ver. Y vas y dejas todas estas picaduras de serpiente y tomas hoy la decisión del mejor antídoto, la fuente de todos los antídotos, la cruz del Calvario. Ponte en pie, vamos a orar. Hoy tú le vas a decir al Señor: Espíritu Santo, esto es más claro que el agua. Voy a tomar una decisión hoy. Voy a tomar los antídotos que sean necesarios, pero estas picaduras las saco de mi vida, a las buenas o a las malas. Quizá acariciamos un poquito nosotros el pecado. Quizá nosotros acariciamos un poquito esas picaduras de serpiente pensando que son normales en la vida de una persona. No son normales. ¿Qué es lo normal en una vida cristiana? Lo normal es que no haya queja en su vida. Eso es lo normal. Pero como nosotros estamos acostumbrados a normalizar lo que no es normal, pues hacemos lo contrario a la Biblia. Ya sabemos que lo que más le molesta a Dios es la queja. ¿Nos quedó claro? Ya sabemos que lo que le irrita a Dios y lo molesta a Dios es que no seamos apasionados por Él. Bueno, vamos a apasionarnos por Él. ¿Qué es la pasión? La pasión es hacer cosas que agraden a Dios y no dejar que nada en esta vida nos quite las ganas de hacerlo. Hay veces que yo no tengo ganas de orar y soy honesta. Hay momentos en que uno se levanta con mucho frío y no quiere orar. Pero aún así te tienes que levantar a orar, porque si es tu combustible y sin combustible no arranco. O si arrancas, quítale el combustible a tu auto y préndelo a ver si funciona. Pero necesitamos combustible para poder arrancar. Entonces nos levantamos, vamos a nuestra oración, nos arrodillamos, cerramos nuestros ojos y comenzamos a ver cómo cada picadura es sanada por Dios. La amargura se va, la pereza se va, la negligencia se va y nos volvemos gente que ama a Dios con pasión y nos deja la incredulidad a un lado y nos apasionamos por la fe y comenzamos a ver cómo nuestra fe crece y cómo nuestra fe aumenta y todos los días creemos un poquito más, así que vemos milagros más grandes en nuestra vida. Convéncete de que el Dios que tenemos es un Dios de milagros poderosos. Levanta tus brazos al cielo y míralo a Él, ya no me mires más a mí. Cierra tus ojos y mira a Jesús en su plenitud total, que no te dice por cuanto eres frío, por cuanto eres caliente, que no te dice por qué eres tibio. No. Jesús está aquí hoy diciéndote: pongo la pasión en tu corazón para que tu corazón arda por mí, para que tu corazón se estremezca con mi presencia, para que vuelva a ti el asombro por mí. Vas a dejar de ser una persona liviana y tibia. Vas a ser una persona, un hombre, un padre, una madre, una mujer entregada a Dios, llena de pasión por Dios. La liviandad sale ahora de nuestras vidas.
Bueno, yo ya hablé, ahora te toca a ti. Dile hoy a Dios: Señor, dame pasión por ti.